puedan estar en el artículo 1695 del Código Civil para empezar por lo menos a dar lecturas a ciertos artículos importantes y poder tener un mejor espectro de dicha normativa ya de forma específica, ¿verdad? Aquí les voy a agrandar un poco por aquellos que no tengan el código a la mano. Entonces, que tiene que ver con situaciones específicas de los mandatos, ¿verdad? Entonces, ¿alguien me puede leer el artículo 1696? ¿Prefieren hacerlo voluntario o que yo mencione nombres para que podamos leer? Yo se lo leo, Linda. 1696. Ajá. Por las personas jurídicas confieren poder las personas individuales que las representan, debiendo limitarse el mandato a los negocios que son objeto de la sociedad. Ok, esto lo estamos viendo anteriormente en la clase pasada, ¿verdad? Que yo les expliqué un poco acerca del contenido de qué es un mandato, ¿verdad? De por sí la definición, las características del mandato. Doctrinariamente, pues se puede definir que el mandato puede ser, y también como lo establece la ley, puede ser general, especial, judicial, ¿verdad? Y con cláusula especial. Entonces, aquí prácticamente es importante que tengamos presentes estos artículos y que tómenlos en cuenta para el tema de examen, porque sí viene, ¿verdad? Entonces, tal vez no vamos a hacer una comprobación de lectura específicamente, pero sí los voy a poner a hacer un trabajo de investigación. Estaba leyendo hoy un contenido con un caso que se nos dio en la oficina por tema de un título de crédito. Entonces, la próxima tarea va a ser para entregar el viernes que ustedes puedan investigar la relación que tiene el endoso con el mandato, ¿verdad? Hay una relación muy estrecha entre el endoso del título de crédito con el mandato. Recuérdense que para temas mercantiles, y que a lo mejor lo están viendo ahorita con el licenciado Pelén, para temas mercantiles, pues no se necesita mayor formalismo, sino que es por la simple práctica mercantil que subsisten ciertos derechos, ¿verdad? En el tema de títulos de crédito, pues según la ley, pues algunos tienen prescripción, todos tienen prescripción. Si se dan cuenta, pues cada título de crédito tiene su particularidad. Entonces sí me interesaría que relacionemos un poco el tema del mandato con el endoso. Pero les voy a dejar específicamente una tarea de investigación para que lo puedan hacer a mano. Para no detenernos mucho en ese tema, pues, y ya después, cuando hagamos la tarea de investigación, les voy a hablar a grosso modo, ¿verdad? Para que puedan tener en cuenta la similitud que establece el Código Mercantil con el mandato, ¿verdad? Y que puede darse en la práctica para tema de títulos de crédito. Bueno, ¿alguien más que me pueda leer el artículo 1698? Artículo 1698. No puede ejercer mandato el fallido mientras no se rehabilite el sentenciado por cualquier delito mientras no haya purgado la condena o sido rehabilitado. Y en casos especiales, las personas a quienes la ley lo prohíbe o tienen incompatibilidad o impedimento. Este artículo es muy importante. Miren, por eso prefería ahí sí que leer los más importantes para que ustedes y darles ejemplos acerca de esto, porque, por ejemplo, el tema de la habilitación o de la persona sentenciada, ¿verdad? Por cualquier delito que no haya purgado la condena. Mire, este tipo de artículo se pudo ver visualizado en los procesos penales de los casos de alto impacto. Por ejemplo, el caso de Odebrecht, que fue un caso muy sonado no solo en Guatemala, sino en Latinoamérica, ¿verdad? Donde se pudo ver específicamente que lastimosamente había un vínculo entre empresas, ¿verdad? Y sociedades mercantiles de nivel transnacional, de lo cual pues aquí obviamente, ¿verdad? Por las circunstancias que se dieron en el proceso penal, pues sí, incluso hasta notarios, pues, que fueron las personas que ayudaron a hacer el tipo de contratación,
y algunos funcionarios públicos, ¿verdad? Que estuvieron ahí en funciones y que se prestaron para estas cosas, ¿verdad? Hicieron prácticamente esos contratos lesivos que son en perjuicio del Estado de Guatemala, ¿verdad? Entonces, más que todo, este artículo se ve reflejado en ese tipo de casos, ¿verdad? Comúnmente en casos de alto impacto, donde prácticamente una persona puede estar, ¿verdad?, sentenciada por cualquier delito, siendo el mandatario, lo cual, pues, aunque la ley tal vez no es tan específica, se puede revocar el mandato. El punto es de que mientras la entidad mercantil sea procesada penalmente y el representante legal, ¿verdad? Porque obviamente, si el representante legal está procesado penalmente, eso incurre también en el mandatario. Les comento, el Ministerio Público y algunos que trabajan aquí en dicha dependencia no me dejarán mentir. Comúnmente en los procesos penales de alto impacto, ahí no le preguntan, ¿verdad? Miren, se da mucho en el lavado de dinero. Perdone que me pase a penal, pero sí tiene que ver, ¿verdad? En el tema de famosas sociedades anónimas que hacen lavado de dinero, si se puede decir, comúnmente siempre van a ver que ponen al guardia de seguridad que tiene sexto primaria, que no sabe nada de leyes, ¿verdad? Le pagan un salario mínimo solo por taparle el ojo al macho, ¿verdad? Y la persona con necesidad, pues, sin saber las implicaciones legales que eso determina, muchas veces acepta ser el representante legal de dichas entidades mercantiles, ¿verdad? Se mira más que todo en el tema del lavado de dinero. Pero ¿por qué les toco este tema? Porque comúnmente en casos de alto impacto por tema de lavado de dinero y casos de alto impacto con contratos lesivos que perjudican al Estado de Guatemala, comúnmente el Ministerio Público no le pregunta si usted sabía a cuál era el ejercicio mercantil de la entidad, ¿verdad? O sea, ahí prácticamente van a hacer allanamientos parejo, ¿verdad? O sea, no le van a preguntar a usted, mire, Luis López o Luis Pérez, ¿verdad? Usted sabía que la entidad mercantil se dedicaba al ilícito comercio, ¿verdad? O no preguntan, ¿verdad? Simplemente cuando son casos de alto impacto, la mayoría de casos, pues, están bajo reserva. Entonces, cuando se da el tema de los allanamientos, comúnmente es porque ya hay una orden de aprehensión y porque ya hay motivos suficientes para calificar el tema de los ilícitos penales ya como delitos, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Por eso a veces, miren, hay veces uno puede tener extrema necesidad de tener un trabajo, pero ya que lo estén implicando a uno en representaciones legales, créanme que si comúnmente el gerente dice, ay, pues es que qué hueva estar yendo a tribunales y que no sé qué, comúnmente hay que ser un poco precavidos, ¿verdad? Porque no se sabe cuál es el flujo mercantil de la empresa. Y comúnmente solo lo sabe el auditor, el contador y alguno que otro accionista, ¿verdad? A veces ni todos los accionistas saben, ¿verdad? Con la implicación de estos casos es sumamente delicado. Por eso es de que el tema del mandato, el Ministerio Público no le va a preguntar si usted sabía o no sabía el flujo del ilícito comercial a que se dedicaba la entidad mercantil, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Habla también acerca de las personas a quienes la ley lo prohíbe y tienen incompatibilidad o impedimento, ¿verdad? Recuérdense que hay veces en los que se puede hablar del tema de inhabilitación del notario, lo cual pues se hace a través de una sentencia judicial. ¿Qué pasa? La mayoría de estos casos implica a personas que hayan prestado su protocolo, ¿verdad? O cuestiones así, que es lo que yo les digo, ¿verdad? Yo digo, en esta carrera, lastimosamente se ha devaluado mucho. Comúnmente pienso pues que tal vez el no saber administrar la ambición o no hubo un precio que pagar por la carrera, la gente dice, ay, ¿qué me importa? Yo voy a prestar mi protocolo y miren que me paguen tanto, ¿verdad? Por cada escritura. Y no nivelan o no tienen tal vez por la inexperiencia, no tienen un amplio espectro de las consecuencias que eso puede traer, ¿verdad? No solo de forma penal, sino de forma profesional. Y la inhabilitación es una de esas consecuencias. En la mayoría de procesos penales donde se ven, por ejemplo, nulidad de instrumentos públicos, notarios que comúnmente están implicados a una organización criminal de robo de propiedades, de ese tipo de temas, al caer en la inhabilitación, se puede dar por ese tipo de cosas, ¿verdad? Por eso aquí dice de que no pueden ejercer el mandato.
pueden ser mandatarios, pero prácticamente no lo pueden ejercer, ¿verdad? Según la ley. Entonces pienso de que son casos que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Lo del mandato otorgado en el extranjero lo vamos a ver más adelante. Bueno, les voy a leer este que tiene que ver con el anterior que leímos, ¿verdad? El testimonio de la escritura pública del mandato y de la revocación debe presentarse en el registro de poderes. Obviamente, ¿verdad? Cuando se toma en cuenta que hay una implicación legal entre la entidad mercantil y el mandatario, entonces es por la misma circunstancia, ¿verdad? Es que se puede hacer el tema de cancelaciones de mandato, ¿verdad? Y comúnmente a veces se hace cuando ya está finalizando el proceso penal, porque recuérdense que media vez una entidad mercantil sea objeto de proceso penal, prácticamente no se puede dar ninguna modificación porque ahí se está, digamos que alterando la calidad de la entidad. Por eso, en este caso, pues, ¿cuál es el momento idóneo para, ojo, porque esa es pregunta de examen, ¿en qué momento se presenta la revocación del mandato? Cuando una entidad mercantil está procesada penalmente, igual que su representante legal y su mandatario, comúnmente es cuando termina el proceso penal. Hasta en ese entonces se puede dar la modificación de la cancelación y renovación de mandato, ¿verdad? Porque en el caso de Odebrecht, pues obviamente sigue funcionando, ya no obviamente, ¿verdad? Con los contratos que tenía, porque fueron declarados lesivos, pero sí, obviamente sigue funcionando en Guatemala y es una de las navieras más grandes, se puede decir, a nivel centroamericano, ¿verdad? No solo de Guatemala. Bueno, específicamente, ¿quién me puede leer el artículo 1707? Que creo también un poco importante. El apoderado debe desempeñar personalmente el mandato y solo podrá sustituirlo si estuviere facultado expresamente para hacerlo. Queda libre de responsabilidad el apoderado cuando hace la sustitución en la persona designada por el mandante. Si la designación se hiciere por el apoderado, este es responsable si la sustitución recayere en persona notoriamente incapaz o insolvente. Ok, este artículo tiene que ver con el artículo anterior, ¿verdad? Aquí dice que el apoderado debe desempeñar personalmente el mandato. No solo podrá sustituirlo si tuviera facultad expresamente para hacerlo. Comúnmente, a menos que sea una entidad mercantil constituida en el extranjero, he visto que pueden tener un poquito de amplitud a la hora de otorgar el mandato, en que el mandatario puede modificar o digamos, facultar a otra persona, porque recuérdense que existe la figura en que se puede ejercer dos mandatarios, ¿verdad? Representando a la institución. Entonces, prácticamente, que comúnmente eso no lo vamos a ver tan específico porque es raro que se dé el tema de digamos, nombrar a dos mandatarios comúnmente, ¿verdad? Se debe más que todo con entidades bancarias o con entidades internacionales, ¿verdad? El hecho de que una persona otorgue un mandato, ¿verdad? Y comúnmente son dos mandatarios establecidos dentro de la misma escritura pública, pero también ahí se hace la salvedad que pueden ser sustituidos por una tercera persona. Entonces, comúnmente son tres comparecientes dentro de la escritura pública más el representante legal de la empresa, ¿verdad? Entonces, que como les digo, son mandatos largos que tienen que ir bien detallados porque si no el archivo electrónico de poderes con sus criterios, ¿verdad? Las personas que revisan los mandatos, pues empiezan a pedir ampliaciones, ¿verdad? Entonces hay que ser bien explícitos sobre ese tipo de cuestiones, pero sí se puede dar la figura, ¿verdad? De que comúnmente el representante legal de la empresa otorga un mandato a dos personas y ahí mismo entre las cláusulas se puede establecer que si en dado caso por causas de fuerza mayor, ¿verdad? Pueden ser
ese mandato puede ser delegado en una tercera persona, ¿verdad? Pero comúnmente ahí también es el representante legal de la empresa quien da su otorgamiento del consentimiento para que esa figura se pueda dar, ¿verdad? Pero como les digo, casi solo en entidades bancarias se ve eso o en entidades fundadas en el extranjero. Entonces aquí establece de que si es responsable la sustitución recaerá en persona notoriamente incapaz o insolvente. Dice, si la asignación se hiciere por el apoderado y este es responsable si la situación recaerá en persona notoriamente incapaz o insolvente, ¿verdad? Entonces, recuérdense que también aquí hay una responsabilidad civil por la negligencia que pueda tener el apoderado, ¿verdad? Entonces, recuérdense que comúnmente los mandatarios con representación comúnmente cualquier, digamos, negligencia que se pueda hacer ejerciendo el mandato son responsables por los daños y perjuicios que pueda ser ocasionado al mandante, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ojo con eso. De todos modos, de esto les voy a asignar unos casos para que podamos ahí sí que analizar y practicar para más que todo manejo de código, que es lo que me interesa que ustedes puedan aprender, aunque de forma virtual es bien complicado, porque comúnmente presencial, comúnmente se deja un taller, ¿verdad? Con casos y se hacen grupos y ahí mismo pues están con el código, ¿verdad? Pero así digital, la mayoría hace plagio o la mayoría solo se pasa la tarea, ¿verdad? Entonces, es difícil, como les digo, medir el aprendizaje con el tema de manejo de código por el tema digital, ¿verdad? Pero bueno, ahí el que lo quiera hacer y quiera aprender, que lo haga. El que no, pues, que siga pidiendo copia de la tarea. ¿Cuál es otro artículo importante que quería ejemplificarles antes de entrar de lleno al mandato especial? Otro artículo importante que se da a veces en los casos penales. ¿Quién me puede leer el artículo 1710 para ejemplificarles? Artículo 1710. Sin la autorización previa y escrita del mandante, no puede el mandatario usar ni adquirir para sí ni para sus parientes legales las sumas o bienes que de él haya recibido o por su cuenta, bajo pena de nulidad y pago de daños y perjuicios que se sobrevengan al mandante. Gracias, Byron. Miren, este artículo hace referencia y se los voy a ejemplificar más detalladamente con el tema de los procesos sucesorios intestados o testamentarios. Se puede dar, ¿verdad? Que puede ser que la persona que sea heredero resida en el extranjero, entonces otorga comúnmente un mandato judicial, un mandato judicial para que lo pueda representar, ¿verdad? Cuando son varias personas las que residen en el extranjero y necesitan iniciar el proceso sucesorio intestado y son muchos bienes los que están en juego, comúnmente siempre es aconsejable hacerlo de forma judicial, ¿verdad? Por el riesgo que uno corre como notario, ¿verdad? A la hora de caer en alguna negligencia, ¿verdad? Porque siempre, miren, cuando hay dinero de por medio y muchas propiedades, si uno lo hace de forma notarial, es como más riesgoso para uno. Entonces, es mejor que sea con auxilio del juez, ¿verdad? Y uno pues solo va marcando las directrices del proceso conforme se vaya dando en las diligencias del juzgado, ¿verdad? Entonces, aquí establece de que, y se me dio en un caso, ¿verdad? Que se interpuso el proceso sucesorio testamentario intestado, había un mandatario que ejercía la representación, ¿verdad? Era un mandato judicial especial. Entonces, comúnmente, pues, el juez solicitó, ¿verdad?, una previa autorización a la hora de declarar los herederos, pero como les digo, ahí es criterio de cada juez, ¿verdad? Comúnmente, pues, el juez en ese entonces, pues, sí tenía bastantes años de ser juez de primera instancia civil. Entonces, cuando ya entré a hablar, porque dije, qué raro que estén pidiendo otra autorización si el mandato es
tácito y expreso, ¿verdad? Que es acerca del proceso sucesorio intestado, ¿verdad? De número tal, porque comúnmente para los mandatos tienen que ser muy específicos. Entonces, aquí comúnmente el juez lo que hizo fue pedir una previa autorización por escrita en donde era el mandatario quien podía hacer uso de las facultades, ¿verdad? Legales pues más que todo porque había tema de cuentas bancarias en dólares que el juez mandó solicitar eso, ¿verdad? Entonces ya dentro del proceso estaba detallado no solo la acreditación del mandatario para poder estar presente en el proceso sucesorio intestado, sino también ya había solicitado previo a dictar sentencia o el auto declaratorio de herederos, la autorización del mandante o de los mandantes para que el mandatario pudiera disponer más que todo las cantidades en efectivo que estaban en los bancos por cantidad de dólares, ¿verdad? Entonces, comúnmente en el banco, a veces lo que ellos pedían era primero que estuviera nombrado el albacea, ¿verdad? Si le surgía mucho el dinero, pero cuando es ya mucho dinero de por medio, sí establecen de que se necesita el auto declaratorio de herederos, ¿verdad? Entonces, ya prácticamente iba con dos respaldos, ¿verdad? No solo la autorización que se había incorporado en el expediente del mandante, sino también el auto declaratorio de herederos que se hizo constar, ¿verdad? En el considerando esas observaciones, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene dudas hasta el momento. Son artículos claves que yo quería que ustedes tomaran en cuenta y más darles ejemplos para que ustedes tuvieran un amplio espectro de cómo se da en la práctica este tipo de situaciones normadas en el Código Civil. No sé si alguien tiene dudas o vamos bien. Ya vamos a ver de forma específica el mandato especial. Otras cuestiones que es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta es la terminación del mandato. Entonces, alguien que me pudiera leer el artículo 1717, por favor. Artículo 1717. El mandato termina. 1. Por vencimiento del término para el que fue otorgado. 2. Por concluirse el asunto para el que se dio. 3. Por revocación. 4. Por renuncia del mandatario. 5. Por muerte o interdicción del mandante o del mandatario. 6. Por quiebra del mandante o porque sobrevenga al mandatario causa que conforme a la ley lo inhabilite para ejercer mandatos. Y 7, por disolución de la persona jurídica que lo hubiere otorgado. Muy bien, gracias, Nancy. Aquí solo quiero hacer una acotación en el inciso 6 que dice por quiebra del mandante o porque sobrevenga el mandatario causa que conforme a la ley y lo inhabilite para ejercer mandatos. Bueno, por quiebra del mandante. Según el Código de Comercio, ¿verdad? Hay ciertas formas o ciertos procesos por los cuales se pueden extinguir o disolver una sociedad mercantil. Y entre una de ellas es la quiebra económica, ¿verdad? Y que para eso llevan un proceso legal, según el Código de Comercio, para poder disolver una sociedad o una entidad mercantil. El punto es de que comúnmente es una causa justificada por el cual se puede dar el revocamiento del mandato, el cual pues debe plasmarse a la hora de revocar el mandato. Ahí sí que el punto de acta que establezca donde el auditor, ¿verdad? A través en base a los informes contables presentados, tal vez no ser tan explícito en el tema de los números, sino que siempre es importante que a la hora que se va a revocar el mandato por el tema de quiebra de la entidad mercantil, sí debe ser establecida dentro de la revocación del mandato, ¿verdad? Recuérdense que los mandatos igual pueden ser anulables y pueden ser revocables. Entonces, pueden ser anulables cuando digamos, la persona, puede haber un tercero interesado que esté afectado en el tema de que cierta persona, el representante legal de la empresa, haya otorgado un mandato, ¿verdad? Obviamente a un mandatario. Entonces, pero son casos muy específicos, ¿verdad? Tal vez no vamos a entrar a detalle para no abordar tanto contenido y que lo que me interesa es de que ustedes tengan claro cómo se dan estas dinámicas que establece la ley y que en la práctica, ¿verdad?, subsisten más que todo con las entidades mercantiles.
Igual dice por la disolución de la persona jurídica que lo hubiera otorgado. Entonces, la disolución de la persona jurídica, estas son más que todo personas, o valga la redundancia, personas jurídicas, pero que pueden hacerse asociaciones o organizaciones no gubernamentales. Entonces, ahí sí que da risa, porque si se ve del tema del punto de vista político, en este año, en las elecciones pasadas hubieron 110 diputados nuevos, ¿verdad? Entonces, prácticamente, en la mala práctica política, digamos, comúnmente la mayoría de funcionarios de este organismo lo que hacen es crear sus propias ONGs, ¿verdad? Ya que la idea está en que cada uno una vez crea su propia entidad. Si ustedes se van a revisar detalladamente el estado de ingresos y el decreto de aprobación del presupuesto del Estado, comúnmente hay fundaciones Patito S.A., fundaciones Doña Chonita S.A., Doña Chonita S.A. en tema de personas jurídicas, ¿verdad? Haciendo una ONG. Entonces, algunas y algunas reciben montos no solo de 100,000 quetzales, sino de millones, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, porque más o menos tiene que ver con la realidad nacional, el tema de la disolución de las personas jurídicas, y que algunos pues, diputados que no pudieron mantener a flote, ¿verdad?, la asignación de presupuestos para sus ONGs, que es donde llevan proyectos de ayuda social, en teoría, ¿verdad? La mayoría se vio en la necesidad de disolverlas. Entonces, no sé si alguien tiene dudas hasta el momento. Bueno, entonces, solo quiero ver si no se me escapa otro artículo y si no entramos de lleno al ejemplo del mandato especial. De todos modos, yo les voy a traer en Classroom toda la parte, todo el título del tema del mandato, del contrato de mandato. Por favor, hay que estudiarlo, ¿verdad? Otra de las cuestiones que se da mucho es del artículo 1726, ¿verdad? Que dice, el mandato general no expresa duración, se considera conferido por 10 años, contados desde la fecha del otorgamiento, salvo prórroga otorgada por las mismas formalidades del mandato, ¿verdad? A veces pasa que se omite los años en que es otorgado, pero según la ley solo son 10, ¿verdad? Aunque he visto algunas inscripciones que a veces dice mandato por tiempo indefinido ponen, y así como indefinido, pero según la ley son 10 años. Igual las entidades, a la hora de que usted quiera ejercer la representación, si ya transcurrieron los 10 años, no le van a aceptar, ¿verdad?, la representación, porque la ley es clara. Bueno, hasta ahí eran los artículos que quería más o menos que ustedes estuvieran presentes para casos de forma especial. Ahorita les voy a compartir un ejemplo del mandato especial. Bueno, el mandato especial es una especie de mandato, valga la redundancia, en la que se va... Ay, perdón, que no encuentro el archivo. Lo tengo abierto, pero no me lo identifica. Espérenme, solo voy a cerrar un contenido, tal vez así lo identifica. Ahí está, era porque no lo tenía. Ahí estamos. Bueno, aquí les voy a dejar con todo y hoja de protocolo un ejemplo de mandato especial con representación. ¿Cuál es la característica de este mandato especial? Que según la ley, ¿verdad?, el mandato especial se otorga con una función específica, ¿verdad? Y la ley establece también los parámetros de para qué puede ser utilizado el mandato especial. Comúnmente son para acontecimientos específicos, ¿verdad? Todavía no vamos a entrar de forma llena a ver el judicial especial,
Pero, por ejemplo, en el tema de judicial especial, por ejemplo, es para divorciar, ¿verdad? Aquí les encontré un ejemplo ahí para que ustedes se familiarizaran más con las hojas de protocolo, ¿verdad? Así prácticamente solo se borraron los nombres por tema de ética profesional. Entonces, no sé si lograron hacer la tarea de las comparecencias. ¿Les quedó claro el tema de las comparecencias? Yo sí lo hice, licenciada, pero me gustaría que lo revisara por si me confundí en algo y que me corrigiera si hubiera un error, por favor. Sí, yo voy a revisar las tareas y voy a hacer los comentarios ahí para que ustedes puedan mejorar la redacción, ¿verdad? Bueno, entonces, comúnmente los mandatos especiales... Ajá. Disculpe la interrupción. Le comento, yo tuve problemas para enviar la tarea, sí la hice, pero no sé por qué me marcaba error al enviarla por Classroom. Tomé la iniciativa de enviársela a su correo, pero no sé si... Comúnmente tenía un tiempo de expiración que era a las 7 de la noche, a lo mejor haber sido por eso. No se la dejó cargar. Bueno, de hecho intenté mucho antes de ese horario, pero sí se la envié al correo también, obviamente antes de la clase, ¿verdad? Pero okay. Sí la hice, solo para que vea también que... ¿Y si está asignado a Classroom, Marvin? Sí, claro, por supuesto. Okay. Sí, es que yo creo que es por cuestión del teléfono, muchos archivos y todo, yo creo que eso me falló. Sí, fíjense que lo ideal sería que bajen su aplicación de escáner. Ay, se me olvida, no tengo el teléfono a la mano. Hay una aplicación de escáner donde ustedes pueden comprimir el PDF para que les suba, ¿verdad? Comúnmente es Cam Scanner. Es una aplicación donde tiene una C y una S, y así se llama, Cam Scanner. Y uno le toma fotos, ¿verdad? Con el teléfono, pero con la aplicación abierta. Entonces lo que hacen es de que ahí establece convertir el archivo en PDF y ustedes lo guardan en PDF, lo guardan en su teléfono y a la hora de subirlo, pues ya lo pueden subir comprimido por el tema del tamaño, que comúnmente no da problema. Yo a veces eso hago cuando, por ejemplo, no me deja adjuntarlo con fotos, entonces yo digo, mejor mando un PDF y le aplico el tamaño para que se suba. Entonces eso es chivo por si no les acepta las fotos por el tamaño de la foto. Puede ser que el diseño del tamaño de la foto de su teléfono sea un poco más grande del tamaño normal que acepta la aplicación también, ¿verdad? Puede ser eso. Es probable. Pero lo ideal sería que baje la aplicación, si no le acepta las fotos, baje la aplicación para que comprima el documento y mejor lo mandan un solo documento, ¿verdad? Ok, enterado. Sí, de hecho, como le digo, se la mandé a su correo también para que la vea, pero sí puedo enviarla nuevamente, lo único que me va a aparecer ya como tardío, ¿verdad? Pero sí, ya le envié su correo antes de la Entonces, clase. si le envió el correo, no hay problema. Yo voy a revisar. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces aquí, miren, como les digo, el mandato especial con representación no es una escritura del otro mundo, ¿verdad? Y ya con el antecedente que traemos del estudio de los mandatos, pues, ¿cuál es la particularidad del mandato especial con representación? Es que comúnmente está diseñado para un acto o contrato de forma específica, ¿verdad? Entonces aquí comúnmente siempre va a ir el número de la escritura pública, como pueden ver, las hojas de protocolo, comúnmente son las enumeradas, que esto comúnmente es el número de registro de la escritura, ¿verdad? Que comúnmente esto lo asigna SAT, ¿verdad? Y el número de quinquenio. Entonces, en la comparecencia, pues, está el inicio de la escritura pública, que es el número, la fecha, la comparecencia, ¿verdad? La edad, profesión, oficio, estado civil, nacionalidad, documento personal de identificación, ¿verdad? Entonces, desde el tema donde dice la compareciente actúa en su calidad de presidente del Consejo de Administración y representante legal de la entidad mercantil, Patito Sociedad Anónima, ¿verdad? Entonces ahí comúnmente se acreditar la calidad, ¿verdad? Que el tal coste en su nombramiento, ¿verdad? Autoridad Nacional de Guatemala, de fecha tal por el notario inscrito en el registro mercantil de la República de Guatemala con número ¿verdad? En el libro de auxiliares de comercio. Entonces, por favor, para temas de examen no se vayan a confundir.
porque a veces colocan de que no es lo mismo que digan en un caso, por ejemplo, es la representante legal y administradora única o representante legal de la entidad tal, a que yo les diga fulanito de tal es el mandatario especial con representación de la entidad mercantil tal, ¿verdad? Entonces, recuérdense que la acreditación es bien diferente a la del administrador general, representante legal. Comúnmente se inscribe en el registro mercantil, es el acta notarial de nombramiento, ¿verdad? Entonces, no lo vayan a confundir, porque en los casos que yo les ponga de, por ejemplo, fulanito de tal, quien actúa en administrador único, representante legal de la entidad tal, ustedes tienen que hacer la acreditación en base a lo que hayan escrito en el registro mercantil. Pero si es un mandatario de la entidad mercantil, recuerde que ese mandato fue inscrito en el archivo electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos del organismo judicial. Entonces son dos entidades totalmente diferentes, ¿verdad? Solo hago la acotación porque en los exámenes así se lee a veces. Bueno, comúnmente se domina la mandante, ¿verdad? Y aquí que la compareciente manifiesta hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, tener a la vista los documentos y que por este acto otorga mandato especial con representación conforme a las siguientes cláusulas. Entonces, comúnmente en la primera siempre va a ir el historial, ¿verdad? Las facultades para otorgar mandatos, que era lo que yo les comentaba. Comúnmente siempre en la escritura constitutiva de la entidad mercantil siempre tiene que ir la preeminencia de que comúnmente la mandante posee las facultades suficientes para otorgar mandatos, ¿verdad? Lo contrario, si no está establecido en la escritura matriz de la Constitución de la S.A., habría que hacer una ampliación primero de la escritura constitutiva de la S.A. para poder otorgar esa facultad si el notario la obvió dentro de la escritura pública de constitución de S.A., ¿verdad? Luego, ahí se establece literalmente cuál es la cláusula que la empodera a ella para poder otorgar mandatos. Se transcribe literalmente entre comillas. Recuérdense que las comillas solo hacen referencia a algo que queremos colocar de forma expresa y tácita como está en otro lugar, ¿verdad? En otro instrumento, en un libro, ¿verdad? Entonces se coloca con comillas. Entonces, aquí en el curso de este instrumento se lo llamará el mandatario, ¿verdad? Y ahí ya establece quién va a ser el mandatario. Para que en nombre de su representada pueda realizar sin limitación todo tipo de gestiones ante la Dirección General de Control de Armas y Municiones de IGECAM, en el especial relacionado a llevar a cabo toda clase de diligencias ante la dirección del IGECAM. Miren, a veces pasa, por ejemplo, ¿verdad? Cementos Progreso, que es una entidad transnacional, se puede decir, y uno de los monopolios de Guatemala. Comúnmente Sempro, que es la empresa tal vez una de las transnacionales que yo conozco, comúnmente no contrata empresas de seguridad ajenas a Sempro, sino que Cementos Progreso tiene su propio departamento jurídico de logística y seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Que como no están usando los servicios externos de una entidad mercantil que preste el servicio de seguridad, ¿verdad? De logística y seguridad, entonces comúnmente es que se otorgan ese tipo de mandatos, ¿verdad? Que como es algo interno dentro de la empresa, entonces comúnmente otorgan el mandato, ¿verdad? Para que puedan hacer todo ese control para el IGECAM, que comúnmente a veces es esta parte que es dentro de la empresa transnacional, comúnmente siempre va a necesitar o darle de bajas a armas, ¿verdad? O sacar licencias de portación para las nuevas personas que vayan integrando el departamento. Comúnmente cuando se abre una sucursal, si se puede decir, de cemento, por ejemplo, ahorita acaban de abrir una en Puerto Barrios, que ya se inauguró para el funcionamiento. Comúnmente siempre hay una comitiva de seguridad que se capacita específicamente para dicha sede, se puede decir. Entonces, por ende, es necesario hacer este tipo de trámites para que las personas que van delegadas como de seguridad, pues puedan tener todo en orden en el tema de licencias, ¿verdad? Recuérdense que este delito de portación ilegal, la mayoría de veces, aunque tengan las pruebas, ¿verdad? De que la persona pues no está actuando con alevosía ni premeditación, ¿verdad? Y tal vez tiene la licencia vencida,
porque pasa a veces estos casos. Estos casos siempre, sí o sí, llegan hasta debate, ¿verdad? Y a veces dicen, ay, pero es que yo no sabía que era tan delicado tener la licencia vencida. Es un gran clavo, o sea, es un gran clavo. Y a veces, como les digo, tal vez no es que hayan matado a nadie, pero en el tema de proceso penal, sí, en la práctica es muy delicado. Y la mayoría de casos, por el tema de aportación ilegal, todos sí o sí, aunque no hayan matado a nadie, llega hasta debate. Entonces, por eso no se cobra barato por ese tipo de casos. Bueno, luego aquí establece, ¿verdad? Todas las cuestiones, va a recoger las tarjetas de tenencia correspondientes de portación, ingresar solicitudes de anulación de autorizaciones de venta de armas, realizar solicitudes de traslado de armas y municiones, representar a la entidad ante la Superintendencia de Administración Tributaria y sus dependencias administrativas, así como iniciar trámites de toda clase y diligencia, las cuales tengan interés de asistir a las audiencias respectivas ante la SAT, ¿verdad? Y obviamente el plazo establece aquí, según el ejemplo, da risa porque dice de tiempo indefinido, pero recuérdense que la ley establece que son 10 años, ¿verdad? Era lo que yo les decía. Pregunta de examen, ¿verdad? Pregunta de examen. Cuarta, la vigencia de los mandatos anteriores. Ahí hay una cláusula donde dice que no revoca los otros mandatos, ¿verdad? Entonces, si están viendo, este es un claro ejemplo de lo que yo les platicaba anteriormente. En este caso, pues digamos que es una transnacional, comúnmente designan a una persona encargada específicamente de ciertos procesos, ¿verdad? Puede que anteriormente tengan una persona delegada para mandatario judicial de procesos sumarios, otro mandatario para procesos ordinarios, otro mandatario, ¿verdad? O sea, media vez el representante legal esté facultado en la escritura constitutiva de la SA de otorgar mandatos, ¿verdad? No puede tener límite, media vez conforme vayan creciendo las áreas de la empresa o de la entidad mercantil, pues así es como se van otorgando, ¿verdad? Y así es como se va desligando. ¿Alguien tiene dudas hasta el momento? ¿Vamos bien o bien mal? Está claro, licenciada, gracias. Bueno, luego viene lo del cierre. Doy fe, ¿verdad? Que todo lo escrito me fue expuesto, ya tenía a la vista el primer testimonio de escritura pública, donde acredita la calidad de la representación. Recuérdense que en estos cierres siempre hay que colocar que se tuvo a la vista la representación, ¿verdad? Luego que advertía al compareciente los efectos legales del presente instrumento y la obligación de la inscripción del testimonio en escritura en los registros respectivos, leí íntegramente, luego vienen las firmas, ¿verdad? Las firmas y el ante mí. Y luego viene el primer testimonio, que es el que se inscribe, ¿verdad? Y aquí les coloqué hasta con timbres para que ustedes puedan detallarlo. A la hora de hacer el examen, sí es necesario que por lo menos me dibujen los timbres, ¿verdad? De cuánto paga de impuesto fiscal, si es primer testimonio, y cuánto paga de impuesto notarial, si es testimonio especial, ¿verdad? Este ejemplo se los voy a subir porque me interesó que tuviera un ejemplo del mandato. Y vean acá. Aquí les coloqué en este escáner, está prácticamente cómo le entrega el archivo electrónico de poderes, ¿verdad? Esta comúnmente es la certificación. Es una hoja comúnmente de colores con marca de agua por el tema de las falsificaciones. Como ustedes pueden ver, siempre está el escudo del organismo judicial y siempre, ¿verdad? Tienen el mismo formato, que es el documento presentado a tal fecha, a tal hora, registrar el poder especial con representación, número de poderes es 1, luego dice en qué instrumento, en la fecha del instrumento público que fue autorizado en tal fecha, plazo indefinido dice acá, pero recuérdense que las entidades comúnmente a donde van a ejercer la representación, si excede 10 años no se lo van a aceptar, ¿verdad? Va a ser criterio de las entidades a donde ustedes presenten el mandato. Y luego establece, ¿verdad?, quién es la mandante. Comúnmente aquí, recuérdense que es una sociedad mercantil que está actuando a través de su representante legal. Y luego viene la parte del registro, ¿verdad? Donde dice mandatarios, el registro del testimonio no prejuzga sobre el contenido, la fecha, ¿verdad? Entonces ahí esta comúnmente es la certificación que entrega
el archivo electrónico de poderes a la hora que un mandato es inscrito, ¿verdad? Entonces ahí les coloqué cuánto paga de impuesto fiscal, ¿verdad? Que comúnmente aquí son, ¿qué? 250. Bueno, aquí está el ejemplo lo del primer testimonio, que comúnmente es el registrable. Y para que lo puedan tomar en cuenta, ¿verdad? Esta era el ejemplo del mandato especial con representación, que específicamente pueden ver que es para el tema del DIGECAM, ¿verdad? Para que tuviéramos un poco un ejemplo de cómo iba a ser el asunto. Luego les quiero proyectar, creo que lo saqué, los lineamientos del registro electrónico de poderes. No los vamos a ver todos hoy porque si no nos da las 2 de la noche, pero me interesa que podamos ver los principales que tienen que ver con los mandatos. Entonces, este material se los voy a subir hoy. Ahí estamos. Se los voy a subir hoy para que lo tengan presente, ¿verdad? El de los lineamientos. Luego, cuando terminemos de ver el tema de... Hoy les voy a subir estos de lineamientos y el ejemplo del mandato especial. Pero cuando terminemos el material de los mandatos, les voy a subir en un solo contenido. Obviamente no todo lo que se da en clase, ¿verdad? Sino solamente lo esencial. Para que ustedes puedan tener el material completo de los mandatos, ¿verdad? No sé si pueden visualizar ahí. Sí, ¿verdad? Sí, se ve, licenciada. Alguien que me pueda leer el primer inciso. Donde dicen los instrumentos públicos no se puede utilizar. Sí, licenciada. En los instrumentos públicos no se puede utilizar abreviaturas o cifras, ni aún en los salvados. Las fechas, números o cantidades se deben expresar en letras. Asimismo, serán nulas las adiciones entre reglonaduras y testados que no se salven. Fundamento legal, artículos 13, numerales 1 y 4, 14 del Código de Notariado. Gracias, Fátima. Miren, estos son lineamientos que comúnmente da el Registro Electrónico de Poderes y que increíblemente todavía se dan. Y se ven a veces de que cómo ponen en números lo que en realidad cuando establece que todo debe ser en letras, ¿verdad? Que son observaciones muy, muy generales. Luego vamos a ver de forma específica lo que nos competen, ¿verdad? Dice, comúnmente por eso son los rechazos, ¿verdad? Dice, para registrar un mandato con alteración de la numeración cardinal del instrumento público, el notario deberá acompañar la certificación de las diligencias voluntarias de enmienda de protocolo. Ese sí, qué gol ustedes. Ustedes cuando tengan la oportunidad de aperturar su primer protocolo, ahí me van a contar, si no les pasa. Yo creo que a todos nos pasa con el primer protocolo, o al menos que ya haya sido, digamos, asistente notarial en algún bufete, ¿verdad? Que comúnmente ya los asistentes notariales de los bufetes ya están más pilas, ¿verdad? Pero a mí me pasó con mi primer protocolo, ¿verdad? Casi que... No es que era un desorden, pero sí me pasó un tema de alteración cardinal que tuve que llevar al juzgado de primera instancia para que se pudiera levantar un acta sucinta, ¿verdad? De eso. Entonces aquí prácticamente establece que ustedes, si está alterado, imagínense, prácticamente no puede registrarse porque debe acompañar las diligencias de enmienda de protocolo y comúnmente las enmiendas de protocolo, a la madre. O sea, prácticamente le hacen audiencia 7 meses de cuando usted interpone el memorial. Entonces, es complicado, ¿verdad? Esto debería ser de forma electrónica, no. Los juzgados deberían de implementar este tipo de cosas que no son de litis comúnmente a través de vía electrónica, pero nos falta mucho todavía. Luego otras cuestiones que sí tienen que ver, dice, cuando se trata de la representación legal del notario debe hacer constar que tuvo a la vista los documentos fehacientes con los que se acredita la representación. Era lo que yo les comentaba, ¿verdad? Si ustedes no acreditan que tuvieron a la vista la representación por la cual ejercita el representante, puede ser causa de rechazo, ¿verdad? Ahí está el fundamento legal. Luego dice, ¿quién me puede leer el 5? Para que lo hagamos un poco más participativo. Si es necesario emplear
aclarar, modificar y o ratificar algún elemento esencial del negocio jurídico o que afecte el fondo del negocio, deberán comparecer todos los otorgantes del contrato original. Los otorgantes del contrato original, sí, exacto. Fundamento legal, artículo 31 del Código Notariado y 1578 del Código Civil. Sí, por ejemplo, era el ejemplo que yo les colocaba, ¿verdad? De que está la figura del administrador único y representante legal que otorga un mandato para que dos personas ejerzan el mismo mandato en el mismo proceso, pero que también pueden delegar a un tercero. Si en dado caso estos dos faltan, tienen que comparecer todos, ¿verdad? Para hacer la ampliación. No solo puede comparecer el mandante que está otorgando el mandato, porque la ley es clara, ¿verdad? Y a veces hay ampliaciones que en teoría se pueden hacer por mí ante mí, pero a veces los criterios son muy diversos, tanto en el archivo electrónico de poderes como en los demás registros, ¿verdad? Va a depender comúnmente de la persona que ha hecho el rechazo. Otro que nos interesa, el número 7, por favor. Los mandatos que admitan o consignen erróneamente los datos de identificación personal de los otorgantes serán suspendidos. Fundamento legal, artículo 29, numeral 2 del Código de Notariado. Miren, pasa a veces con la redacción de cómo se redacta la identificación personal, ¿verdad? Una vez me hice ahí sí que se acaba de contratar una persona que es como la persona que lleva el tema de notariado, pero ahí les decimos comúnmente los abogados senior, ¿verdad? Que los seniors son los recién graduados, porque todavía les falta aprender la experiencia, ¿verdad? Entonces me dice, Eligda, revíseme por favor la escritura, me dice, porque no sé si lo redacté bien. Y comúnmente, como nunca había hecho reacción me dice, mire, yo comúnmente me encargo ¿de qué? De las razones de legalización. Pero mire, no sé si está bien detallado el DPI. Comúnmente lo que hizo fue detallar número por número, ¿verdad? 1, 8, 0, no sé qué. Entonces yo le digo, no, comúnmente tenés que agarrar los números tal como se leen, ¿verdad? 1801, 97,464, 1801 o 0101, que comúnmente son los de aquí de Guate, ¿verdad? Entonces, comúnmente así se tiene que redactar, ¿verdad? O a veces ponen 1901, por ejemplo, espacio, ¿verdad? Entonces yo comúnmente le coloco nada más una coma, ¿verdad? Pero a veces por colocarle el espacio siempre se va más de algún teclazo y por ese tipo de cosas lo suspenden. Otro interesante, digamos, criterio dice, serán suspendidos los mandatos que omitan hacer constar que él o los testigos son civilmente capaces, idóneos y de conocimiento del notario. Si el notario no los conociere con anterioridad, deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales. Díganme un ejemplo, ¿en qué parte el notario puede usar testigos en un mandato? Porque en un testamento son obligatorios, pero en un mandato, ¿en qué caso se puede dar? Alguien que me pueda decir, ¿en qué caso se puede dar que el mandatario puede utilizar testigos para poder inscribir un mandato? Pregunta de examen. Licenciada, si la persona que tiene que firmar no puede, un testigo a ruego. Muy bien, Marlene. Son los testigos a ruego que pueden figurar en los mandatos, ¿verdad? Ahí dice que comúnmente tienen que ser civilmente capaces y idóneos y de conocimiento del notario, ¿verdad? Entonces, comúnmente son a ruego. Luego, otro que donde comúnmente se puede meter gol. ¿Quién me lee el 10? El inciso 10. Los mandatos en que se omita o se consigne de forma errónea la expresión ante mí o por mí y ante mí, según sea el caso, serán suspendidos. Para subsanar esta omisión, el notario deberá pagar una multa de 50 quetzales. Fundamento legal, artículo 29, numeral 12 y 33 del Código de Notariado. Miren, aquí se pone divertida la cosa porque a veces
creo que como estamos tan programados en copy-paste y mandame la minuta y no sé qué, a veces se nos olvida algo tan importante por hacer toda la carrera. ¿Y saben qué pasa? Que comúnmente los mandatos que se van a otorgar cuando la persona va a salir al extranjero, que comúnmente a veces es de un día para otro, que es lo que más se da. Sí, Lick, mire, a mí me ha tocado ir hasta el aeropuerto a que me firmen mandatos, porque a veces es como, ay, sí, fíjate que, Lick, fíjese que ayer se nos ocurrió dejar un mandato y que mañana se va mi tío, mi jefe, mi representante legal se va mañana para tal país. O sea, le toca a uno ir al aeropuerto, créanme. Y a veces yo no enseño mi carnet de abogada, sino enseño mi pasaporte y mire, solo van a consultar un boleto y lo que voy es a que me firmen la escritura pública, ¿verdad? Porque a uno le pagan por la eficiencia, no tanto por andar mintiendo, pero entonces pasa, ¿verdad? Que a veces por hacerlo en la carrera, ¿qué pasa si no colocamos el ante mí, ¿verdad? Y recuérdense que, ¿por qué hago énfasis en el por mí ante mí? ¿En qué caso se puede dar que un mandato pueda ser colocado el hecho del por mí ante mí? ¿En qué tipo de mandatos? Recuérdense que hay un tipo de mandato, no específicamente que sí, según la ley, sí tiene que ser por notario guatemalteco, pues, pero a la hora de hacer la protocolización, si el notario guatemalteco fue el que expidió el mandato en otro país, obviamente la protocolización se hace por mí ante mí, porque no está actuando a requerimiento de parte, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de mandatos expedidos en el extranjero por el infrascrito notario, entonces ahí siempre se otorga por mí ante mí, porque la protocolización la está haciendo el notario sin necesidad de requerimiento de parte, ¿verdad? Ojo con eso, porque siempre ahí es donde se otorga el por mí ante mí, ¿verdad? Cuando la protocolización va a contener un mandato proveniente del extranjero, pero faccionado y autorizado por el mismo notario, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando es otro notario guatemalteco? Eso lo vamos a ver de forma más específica en los mandatos otorgados en el extranjero. Pero ¿qué pasa cuando es otro notario guatemalteco el que lo expide en Estados Unidos, por ejemplo, o en otro país, en España, donde usted quiera, lo expide en otro país, es notario guatemalteco, pero se lo mandan a usted porque obviamente la persona ya reside, ¿verdad? Entonces, ahí sí usted tiene que hacer la protocolización actuando a requerimiento de parte, actuando comúnmente a requerimiento del mandatario. Entonces, ahí no va por mí ante mí, ¿verdad? Ahí va ante mí porque usted está actuando a requerimiento de parte del mandatario. Entonces, ojo con ese tipo de casos, que tiene que ver con el por mí ante mí y el ante mí. Alguien que me lea la 11 y ya vamos a terminar. Los mandatos en que se omita la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y que deben presentar el testimonio a los registros respectivos serán suspendidos. Para subsanar esa omisión, el notario deberá pagar una multa de 50 quetzales. Fundamento legal, artículo 29, numeral 11 y 33 del Código Notariado. Ay, se apagó. Ay, perdón. Sí. Comúnmente, miren, esto de la advertencia va comúnmente en el cierre, ¿verdad? Ese es el efecto legal que usted le tiene que hacer valer a su cliente, ¿verdad? Que comúnmente surte efectos legales a la hora de ser inscrito en el registro electrónico de poderes. Yo comúnmente lo coloco de forma específica en el cierre, pero porque como están muy metódicos a veces, antes comúnmente el registro electrónico de poderes no era tan así, que en su momento cuando se dio el registro, cuando se crearon el registro electrónico de poderes, que fue hace años, ¿verdad? Comúnmente fue un boom, ¿verdad? Y lástima que nos estancamos hasta ahí porque de ahí no hubo otra persona que tuviera visión dentro del organismo judicial que pudiera innovar esto, porque la verdad que esto fue un buen plan piloto para que nosotros los notarios tuviéramos de cerca más o menos cómo se podía hacer una gestión telemática, aunque lo hiciéramos manual, ¿verdad? Pero ellos comúnmente ya podían tener un archivo electrónico. La idea era muy buena, pero lastimosamente nos quedamos estancados ahí, ¿verdad? Habrían que hacer varias reformas para que la operación telemática sea efectiva en Guatemala y de que ya no haya necesidad de que usted vaya físicamente a entregar el mandato para que sea inscrito, ¿verdad? Sino que usted lo mande de forma electrónica, registre su firma electrónica y ahí está, ¿verdad? Pero nos falta mucho todavía. Y entonces aquí hay una serie de incisos, mire, por no dar fe del contenido del instrumento público,
se puede suspender. La firma y sello del notario que autoriza el contrato, el mandato y extiende el testimonio respectivo deberá coincidir con la firma del sello previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. Miren, el 13 actualmente lo están tomando literalmente, ¿verdad? Porque imagínense, yo esa firma la registré hace 10 años que tengo ejercicio profesional. Bueno, 10 años y medio, porque comúnmente uno, a la hora de hacer la colegiación es que uno registra firma y sello. Pero comúnmente la rúbrica original de lo que uno registra, a veces comúnmente si uno con el tiempo la va perdiendo, ¿verdad? Si uno no la va viendo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Si usted ha cambiado un mínimo de movimiento de la firma, tiene que hacer efectiva la firma ante el Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Más que todo a los que lleven ya un tiempo como graduados. ¿Alguien que me lea el 14, porfa? Ese es muy importante. No se inscribirán los mandatos autorizados por un notario que se encontraba con impedimento para el ejercicio de la profesión al momento de autorizar el instrumento público o extender el testimonio correspondiente. Fundamento legal. Artículo 4, numeral 4 del Código de Notaría. ¿En qué casos aplica este inciso? Que me pudieran decir. Vamos a empezar a ver quiénes están presentes en la clase. Licenciada, aquí aplica cuando al notario se le olvida o por casualidad se le pasó dar algún aviso al archivo de protocolo y lo inhabilitan. De ahí tiene que ir a la SAD a hacer sus trámites. Muy bien, Claudita. Ahí está el claro ejemplo. O sea, si usted está inhabilitado para poder cartular y a veces cartula, o sea, no es inscribible el mandato, ¿verdad? Incluso el tema de las escrituras públicas en el registro de la propiedad tampoco, ¿verdad? Porque de eso se hay un enlace directo con el tema de las inhabilitaciones y recuérdense que eso sale hasta publicado en el diario oficial. Y hay un montón de incisos, ahí van a tener para divertirse. Entonces, se los voy a colocar como material de apoyo. Todo lo que vaya colgando de material de apoyo viene para el examen. Y todo lo visto en clase, ¿verdad? Recuérdense que comúnmente yo subo el material de apoyo. Esto es porque ya están así tácitamente. Yo los bajé de la página del organismo judicial y están así. Pero los que yo subo de contenido de clase van resumidos. O sea, no va toda mi clase, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué chiste tiene estarse asignando un semestre si la gente no está en clase, ¿verdad? Pero bueno, cada uno tiene sus propias prioridades y compromisos y uno no puede obligar a nadie, ¿verdad? Ni en clases presenciales lo hacíamos, mucho menos ahorita. Entonces, sí era importante que tuviéramos en cuenta estos lineamientos y los artículos que leímos. Por favor, tomar en cuenta los artículos, todo el título, el tema de mandatos, eso sí se lo tienen que saber, del Código Civil, entra para el examen. Los lineamientos también, ¿verdad? Eso se los voy a colgar ahorita. Les voy a colocar el ejemplo del mandato especial que vimos. Y en la próxima clase seguimos con el tema del mandato. Les voy a dejar una tarea para el día viernes. Entonces, solo es un trabajo de investigación que tiene que ver mucho con derecho mercantil. Entonces, ahí se las voy a detallar. La tarea va a ser de que ustedes investiguen cuál es la similitud que existe entre el mandato con... ay, se me olvidó la palabra. El endoso. Con el endoso, muy bien, ajá. Entonces ahí se van a dar cuenta de muchísimas cosas. Hasta un punto de tesis puede salir de eso si ustedes se ponen pilas. Entonces... ¿esa igual va a ser de mano o...? Sí, va a ser a mano, Entonces comenten en una hojita detallado, ¿verdad? ¿Cuáles son las similitudes que se encuentran entre el endoso? Es que tiene un nombre, pero se me olvidó. Hoy siendo una olvidadiza. Ahí se los voy a colocar. Es que hoy precisamente lo vimos en un caso y dije, interesante para aplicarlo. Es el endoso en procuración. Sí, eso está en el artículo 1717 del... el 1717, vamos a ver. Solo les voy a dar una pista, porque eso lo acabamos de ver en un caso hoy.
Y yo dije, este es buenísimo contenido para el tema de mandato. El endoso en procuración, búsquenlo en el código mercantil. Ese creo que está... Ajá. Artículo 427, ahí les voy a dejar el chivito. El endoso en procuración. Entonces, la tarea va a consistir en que ustedes me especifiquen en una hoja a mano, ¿verdad? Mínimo unas 20 líneas, cuáles son las similitudes que tiene el endoso en procuración con el mandato. Se van a dar cuenta de un montón de cosas. Entonces, ese va a ser el trabajo de investigación, tarea de investigación, pero para el viernes, ¿oyen? O sea, se las voy a aperturar desde hoy, porque si no después se me va la onda y ya no les programo nada. Y podría ser como en cuadro comparativo. No. Sí, usted lo puede subir así, pero tiene que ser a mano. Digamos, puede colocar endoso en procuración, mandato, y pone similitudes. Y ahí coloca las similitudes de los dos. Puede ser un cuadrito. Ajá, pues un cuadrito, le toma foto y sube su tarea. Vaya linda, gracias. Ajá, gracias, Berito. Bueno, chicos, esta ha sido la clase de hoy. Ya el viernes continuamos ya solo con temas de redacción de mandatos, ya no tanto con ejemplos ni meterlos un poco a doctrina, ya solo más que todo redacción para acabar el tema de los mandatos y nos vemos el próximo viernes.